Vacaciones. Yo no sé cómo era el sistema, alguien me va a asesorar muy cerca del tema, si sí, esa mecánica de, bueno, tengo tantas vacaciones en enero, me guardo algunas para las de invierno. Yo cuando estaba de empleado del ministerio lo hacía. Pero bueno, no sé si será el caso de vacaciones para el concejal Gerardo Jazmín del Frente Renovador de La Plata, que tiene como referente provincial a Sergio Massa. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, Martín. Clásica respuesta, van a decir, no, de ninguna manera, estamos de vacaciones, estamos abocados a todas las preocupaciones públicas. ¿Vas a decir eso? Estamos trabajando. Ir atendiendo a vecinos. Bueno, termino de conversar con vos y vuelvo a la municipalidad, que voy a charlar con un amigo y vecino de la localidad de Echeverri para tratar algunas problemáticas de ahí de la localidad. Y la semana es normal. Tengo planificado ya una agenda. Tenés una rutina, ¿no? Sí, totalmente, sí. Yo todos los días llego... De atender a la gente, de las sesiones, de las comisiones que Exactamente. Nosotros tenemos sesiones los miércoles. Sí. Reunión de bloque los miércoles a las 11 de la mañana. La reunión de bloque a las 9 de la mañana, 9:30. Y en la semana estoy organizado para atender a vecinos todos los días bien temprano. Yo llego a la municipalidad aproximadamente 8:30 de la mañana, porque dejo a los nenes en el colegio, y a partir de ahí hasta las 11, 12 del mediodía generalmente atiendo a vecinos, y tengo reuniones en comisiones, y bueno, después el mediodía voy a recorrer barrios, reuniones con distintas ONG y bueno, y recorridas por distintos lugares de la ciudad. La otra vez te encontré en un lugar público haciendo unos trámites y bueno, me habías comentado que había una cierta preocupación por unos terrenos que estaban, no sé si había ocupación o no había ocupación, porque sos hombre de ley, sos abogado, por ahí le podías dar ese doble enfoque, el legal y el político. Por allá, por la zona nuestra, zona del oeste, 143 y algo. Sí. ¿En qué quedó todo eso? Sí, puntualmente era en la localidad, en Melchor Romero, en el barrio Las Rosas. No, sigue todo igual. En donde los únicos perjudicados son los vecinos históricos que viven en el barrio, y obviamente las autoridades ante estas situaciones de usurpaciones y muchas de ellas violentas, tienen una actitud inmóvil, de total inacción. ¿Las autoridades municipales, decís vos? Sí, municipales y provinciales, y fundamentalmente la policía, que no tienen una actitud preventiva ante esta situación. Como la justicia también es lenta, los perjudicados son los vecinos que viven en las inmediaciones, que lamentablemente han sufrido distintos robos cuando salen a la mañana a ir al colegio a llevar a los nenes o a ir al trabajo, también cuando vuelven de su trabajo, cuando se está haciendo de noche, y obviamente los propietarios de los terrenos, que esos terrenos tienen dueños, y se ven perjudicados porque han sido usurpados, y la gente no tiene ningún derecho para ocuparlo. Es muy difícil, ¿no? Cuando se plantea este tema de, bueno, nosotros como país, no te voy a explicar a vos lo que dice la Constitución de la propiedad privada, pero es la defensa de la propiedad privada y es la necesidad social. Exactamente. Entonces se agudiza esa contradicción. Exactamente. ¿No? ¿Y cómo frente a eso? Yo soy un defensor de la propiedad privada, pero a la vez queda claro que el Estado tiene la obligación de brindar respuestas al problema habitacional. Queda claro que hay muchísimos vecinos de la ciudad, de la provincia y de la Argentina que tienen problemas de viviendas, y es ahí donde tiene que estar el Estado, donde tiene que intervenir para dar distintas soluciones. Lo que pasa, Martín, que ante la inacción y la ausencia del Estado, lamentablemente esto se transforma en una pelea entre vecinos, producto de que no solo el Estado no está para prevenir, sino que tampoco está para dar solución a los problemas habitacionales. Entonces, en vez de intervenir y dar soluciones, lo que hace es se repliega, con una total ausencia, y lo que genera eso es la pelea entre vecinos, que es lo que nosotros no queremos que ocurra, pero lamentablemente en el 99% de las usurpaciones está pasando eso. Y también hay que decir el tema de Río Revuelto y cómo por ahí, no sé, ciertos operadores que no sé a quiénes responden,
no tengo prueba para decirlo, pero ha sido histórico esto, no solamente con terrenos, sino a veces con planes de vivienda. Entonces, si no, muchachos, vamos, ocupemos, generemos el hecho, después que políticamente se resuelve. Exactamente, no ha pasado eso. Bueno, yo tuve la oportunidad de representar a los vecinos también de Melchor Romero, del barrio Parque, que es un barrio que ha crecido mucho, que está enfrente de las cárceles del servicio penitenciario, pasando en 176 y 520. Claro, sí, y bueno, han tenido problemas, y también se ha mencionado que ha habido algunos punteros políticos que han llevado a la gente engañada, y por eso te digo que, en resumidas cuentas, Martín, termina siendo una pelea entre vecinos, porque los punteros políticos después se borran, y queda el vecino que tiene problemas habitacionales con el vecino que ha comprado legalmente sobre la zona, y empieza a haber los conflictos. Acá hace falta más docencia, ¿no? Por ejemplo, del tema, no lo hemos visto acá, hemos visto temas en Capital, ese tema de yo vendo, te alquilo un terreno público, te vendo la posesión. Más docencia respecto de que, bueno, eso es comprar nada, de acuerdo con lo Totalmente. Que compramos aire, digamos. Sí, se puede hacer un contrato de cesión de derechos posesorios, eso es válido. Ahora, lo que no permite la ley es una usurpación en forma violenta, claro, que se rompan cercos, alambres y demás. Y convengamos que hay mucha necesidad de la gente, obvio, sí. Pero ante esa necesidad tiene que estar el Estado para dar soluciones, o si no se las tiene, para educar al vecino que la forma no es la correcta, estar usurpando terrenos que no son los dueños. Porque en resumidas cuentas después eso termina en conflicto, y en la mayoría de los casos viene después un desalojo en forma intempestiva, violento, por intermedio de la policía, violento, que es lo que uno no quiere llegar. Pero también las herramientas que tenemos nosotros como concejales son muy acotadas, porque realmente el ámbito en donde se pueden obtener respuestas y la institución donde da respuestas es el municipio o la provincia de Buenos Aires o el gobierno de la provincia, cosa que hoy nosotros no lo estamos administrando. Aparte no sé si habrá recursos o hay disposición. Yo hace rato que no escucho, sobre todo después del plan Procrear, que vamos a decir que para determinadas categorías hay para acceso para gente que por ahí esté cobrando no un sueldo como te lo puede exigir un banco privado. Pero sí, pero para los que tienen los planes sociales. Pero el plan Procrear es para muchísimos vecinos de la ciudad de La Plata que realmente tienen la posibilidad de tener su primer vivienda, pero lamentablemente es para los que tienen recibo de sueldo y tienen un cierto... Lo que digamos que están blanqueados, pero digamos, a diferencia de otros años, por ahí no tantos ceros a la derecha como en otros años era hasta prohibitivo el tema de un crédito hipotecario. Exactamente. Ahora para determinadas categorías se puede, sí, digamos, juntando un ingreso familiar, el problema de con mucho esfuerzo se podría. Claro, pero yo lo que te digo es que de ahí para abajo, y por ahí uno es muy exigente, pero yo hace rato que no escucho... se escuchó lo del tema de las madres y demás, que quedó en la nada, pero a partir de los casos Oclender y demás, de planes sociales nunca más se volvió a escuchar. Claro, sí, en la ciudad los últimos fueron los de la bajada de la autopista. De la gestión de Alax. Exactamente, y por otro lado, compartiendo lo que vos decís, Martín, está muy retrasada la obra de lo que es el plan de viviendas para... que los vecinos que viven en la vera del arroyo, fundamentalmente en la zona de lo que es Tolosa, eso ya es hasta una emergencia social, exactamente, ¿no? Tolosa y en San Carlos también, me parece. Sí, no, pero lamentablemente llega hasta una determinada zona. Yo creo que es hasta avenida 7, pero ahí te das cuenta que como el Estado con estas políticas lo que está haciendo es solucionar problemas puntuales, pero que no está solucionando el todo, porque lo sabes vos, lo saben todos los vecinos que están escuchando la radio, porque lo ven permanentemente. ¿Cuántos vecinos de la ciudad de La Plata están viviendo a la vera de los arroyos? Y este programa, este plan de vivienda contempla solamente a las casas que están a la vera del arroyo del Gato, pero hasta la avenida 7.
Yo tuve la oportunidad de reunirme la semana pasada con vecinos de 518 y 150 Sí. Del barrio La Granja o Santana, que están viviendo en la vera del arroyo y que se inundaron por completo. Estuvimos recorriendo parte del arroyo que está totalmente sucio. Vamos a señalar que esta gente vive sin hacer demagogia ni nada, pero vive en la vera del arroyo, pero no puede vivir en otro lado, porque no te puede conseguir, porque desde una visión de clase media y demás, que por ahí, como vos decís, por ahí blanqueado, recibo de sueldo, otra forma de vida, vos decís, ¿cómo? ¿Se inundan y vuelven a donde se inundaron? No tienen dónde vivir. Si no tienen dónde vivir. Y volvemos siempre a lo mismo, es el Estado el que tiene que intervenir. Y no puede hacerse el distraído. Cosa que está pasando. Resaltamos que el gobierno nacional, en la gestión de ALAC, fue el último plan de vivienda que hubo, que sirvió, que obviamente, pero que a partir de ahí no se hizo más nada en una política que es tan importante para el vecino de la ciudad como es la vivienda. Y ahí te das cuenta, bueno, que las políticas que está desarrollando el Estado, que por ahí te enrostra que se invierte miles de millones de pesos y demás, me parece que hoy por hoy el tema de la vivienda es fundamental. Y si estamos hablando de que el último plan fue de la gestión de ALAC, estamos hablando del de año 2005, y por estamos ahí, ¿no? hablando de prácticamente 6-7 años. Sí, como mínimo. Un poco más. Sí. Entonces, sobre la realidad te das cuenta de la ausencia del Estado, y que lo agravante de eso es que hay problemas vecinales producto de las usurpaciones. No es solamente la necesidad de tener una vivienda, sino que la falta de políticas del Estado en cuanto a la construcción de vivienda también genera conflictos vecinales. Que eso es lo que más nos preocupa a nosotros, porque en resumidas cuentas nosotros hemos ido como concejales a hacernos cargo y muchas veces a intermediar entre los vecinos que están usurpando los terrenos con los vecinos propietarios, que legítimamente lo que pretenden es que no haya ese tipo de usurpaciones, y hemos estado nosotros y el Estado no ha estado. Entonces ahí te das cuenta también la falta de consideración y de voluntad para poder estar, porque tienen la visión de que si van a ese conflicto, lo primero que le van a pedir los vecinos que están usurpando es vivienda y no tienen respuesta. Entonces directamente no van. Conflicto para generar visibilidad ante los medios, no digo que esté bien, pero ni comprender ni justificar esa actitud, pero si no hacen conflicto no son visibles como para hacer visible justamente esa necesidad. Recordando lo que decías, ¿no?, del barrio de la Bajada de Autopista, me acuerdo de haber cubierto esas inauguraciones, no sé, ha ido algún ministro nacional y un por entonces intendente que rescataba el hecho cultural de que esas viviendas eran para recuperadores urbanos. Claro. Entonces hacían garajes muy amplios y uno preguntaba por qué la visión de clase media, por qué garajes tan amplios de una altura tan considerable. Era por el tema de que muchos de los flamantes poseedores de vivienda eran carreros. Exactamente. Justamente recolectores urbanos guardaban ahí la carreta con el caballo. Sí. Justamente, impresionante, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo descansar a Gerardo Jazmín. Habla muy seguidito, sin pausa, del Frente Renovador. ¿Es posible esto de que a nivel jurídico internacional, ¿no? Griesa, vos sos representante de Kicillof, aunque no, por razones políticas no sos, pero vamos a imaginarlo, y vos decís a los fondos buitres, representante legal de los fondos buitres, te firmo, te pagaré, pero para enero del 2015. Esto no significa que esté negociando como para que los bonistas que están de antes no me apliquen el retroactivo. ¿Esto es una posibilidad? Sí, es una posibilidad. Hay que ver qué opina Griesa, ¿no?, que es el que, resumidas cuentas, está poniendo muchas trabas en el camino para que el gobierno pueda asumir sus compromisos. Nosotros la semana pasada hicimos una charla de debate sobre los fondos buitres en el Colegio de Abogados, muy interesante. Hablaron estudiantes de economía, hablaron abogados, y bueno, lo que se hablaba era del compromiso que tenía la Argentina y sin duda también de la mochila que se trae, porque
convengamos que es una realidad que esta deuda no ha sido generada por este gobierno, y también convengamos que lo que se está tratando de generar es que los gobiernos futuros no tengan una mochila también cargada de deuda, ¿no? Y en eso es para... Era una deuda imprevista, porque la presidenta había dicho que jamás les iba a pagar un centavo a los buitres. Exactamente. Sin embargo, como mínimo, ahora tenemos que empezar a pagar 1.500 millones de dólares. Exactamente, eso es para destacar. Bueno, después hay algunas cosas que se tendrían que haber tomado recaudo, es decir, cuando se cerró el acuerdo con el Club de París, que fue el acuerdo mayoritario, quizás no se tendría que haber empezado a conversar con este porcentaje muy reducido para ir cerrándolos de a poquito. Yo he estado escuchando, tuve la oportunidad de escuchar a Roberto Lavagna, que bueno, que él decía que hubiese sido oportuno que cuando en el momento que quedó un porcentaje muy reducido de estos tenedores de deuda, para dividirlo se podría haber generado una negociación en forma individual, uno por uno, y de esa manera ir achicando el margen. Ya sé, Roberto Lavagna va a decir que no le dieron tiempo, porque para esa época Kirchner prescindía de sus servicios. Claro, exactamente. Pero Roberto Lavagna formó parte de esa negociación. Sí, totalmente. Por eso digo que me parece que es una actitud de destacar que del gobierno, que asume el compromiso y que también tenga la previsión de no generarle también a los futuros presidentes una mochila pesada. Eso es para destacar, y también que no es una deuda generada por este gobierno. Y me parece que ante estas situaciones lo que necesitamos es que todas las fuerzas políticas, independientemente de poder tener alguna postura particular sobre el tema, pero que todas las fuerzas políticas estén unidas para tratar un tema que realmente es un tema muy importante, muy delicado, y que puede repercutir en el bolsillo del ciudadano, del vecino de la Argentina. Bueno, bajamos un poquito el terreno municipal nuevamente en los últimos minutos, antes de terminar el enfoque provincial. Pregunta que no puedo dejar de hacer, obviamente, teniendo en cuenta la participación de Gerardo Jamín como concejal. Este tema de la votación, de la rendición de cuentas del intendente, y sorprendió tu voto, en este caso aprobando la rendición de cuentas, y uno dice, bueno, es opositor, algo tendrá para decir al respecto, y bueno, no aprobaste la rendición. ¿Cómo le explicás a la ciudadanía que por ahí en la lógica está, ¿no? Es opositor y tiene que rechazar todo lo que venga? Claro, bueno, es esa la lógica, digo, en esa lógica uno no quiere entrar en ser opositor por ser opositor mismo. Me parece que hoy por hoy, sobre todo, también la impronta que está dando Sergio a nivel nacional, me parece que no tenemos que ser opositores solamente para la tribuna o para que salga en una gacetilla de algún medio de criticar todo. Yo he entrado al Consejo Deliberante a partir de diciembre y no he renunciado a mis convicciones, entonces lo que yo considero que está mal lo voy a decir sin ningún tipo de compromiso, y también cuando considero que una cosa está bien no tengo ningún problema en decirlo, porque asumo la banca de concejal sin tener ningún compromiso ni deberle nada a nadie, con total libertad de estar sí dentro de un espacio político que es el Frente Renovador, que tiene unas propuestas muy importantes, pero que también cuando uno considera de como el tema de la rendición de cuentas, que la estuvimos analizando con mi grupo político y económico, que desde el punto de vista contable los números cerraban, porque lo que se presenta al Consejo Deliberante son números, nosotros consideramos que teníamos que aprobarla, sobre todo aparte porque la mayor crítica que hacía la oposición era en cuanto a las partidas que tenían las secretarías, por ejemplo, que había muy poco gasto en cuanto a cultura, en educación. Pero eso es un análisis más político. Exactamente, cosa, ¿no? Bueno, pero por eso es... Pero eso se debate cuando se aprueba el presupuesto, con los grandes contribuyentes y todo eso. Pero ¿no? por eso es una... en lo que es la rendición de cuentas, hay dos análisis, que lo dicen los autores de libros y Ahora demás. Te digo, si hay, ponele en cultura, hubo un gasto excesivo, no, pero en algo que vos suponés que debió haber sido menor. No, pero al contrario, lo que parte
de algunos concejales habían manifestado ahora que se había gastado mucho menos en cultura o en salud. Hubo una subejecución. Pero ¿qué pasó? Producto de la inundación, se desviaron partidas para tratar la posteriori del 2 de abril. Claro. Por eso no existió ese gasto, ¿está bien? Sí. Pero digo, y esa reasignación de partidas es producto también de los superpoderes que se ha votado en el Consejo Deliberante, en donde el intendente puede disponer de todas las partidas sin ningún tipo de contralor del Consejo Deliberante. La pregunta es si vos hubieras votado esos superpoderes estando como concejal. Bueno, eso es una cuestión que habría que verla, y yo lo resalté en el momento de que cuando hablé con algún periodista y demás. Eso es una cuestión que hay que discutir. Está bien el tema de los superpoderes, pero cuando a uno como concejal le presentan la rendición de cuentas, está bien, y nosotros consideramos que desde el punto de vista contable cierra, ¿por qué no la vamos a aprobar? ¿No sabes por qué? Digamos, yo preguntándome para mis adentros, los vecinos no tenemos muchas posibilidades de controlar directamente al intendente, entonces claro, por ahí esperamos a que los concejales que no son muy cercanos, muy oficialistas, nos estén defendiendo. Si vos decís que lo hiciste en forma responsable. Pero aparte, Martín, si hay algún tipo de irregularidad o hay algún tipo de gasto que no se hizo o de documentación que falta, por supuesto que también está la vía judicial para hacerlo. ¿Está bien? Sí. Y lo que indican los autores del libro en este tema es que hay dos tipos de análisis: el análisis netamente económico y el análisis político de la rendición de cuentas. ¿Está bien? Sí. Yo considero que la rendición de cuentas desde el punto de vista económico cerraba. ¿Y por qué no la voy a dejar de votar si para mí cerraba desde el punto de vista contable? Ahora, como igual están los controles posteriores, imagino, contra el Tribunal de Cuentas para decir el día de mañana. Exactamente, entonces yo por qué no voy a dejar de votar algo que desde el punto de vista contable cerraba, ¿está bien? Y no para la cuestión política, porque yo soy un concejal de la oposición. Me parece que eso es entrar en una cuestión de que porque he sido votado como concejal de la oposición tengo que ser opositor en todos los temas de la ciudad, y me parece que no es así. Como digo, he sido crítico y he estado diciendo en este tema del procrear, de que si hay responsables, que si hay funcionarios que han sido responsables, le tiene que caer el peso de la ley. Estamos hablando de la denuncia de las coimas y demás. Hicimos una conferencia de prensa y yo quiero ir a fondo en esa cuestión. Me parece que la labor de uno de concejal es considerar las cosas que están bien, decirlas, y también las cosas que están mal. Claro. Ese es el rol de la política, y lo que no comparto bajo ningún punto de vista es entrar al Consejo Deliberante porque he sido elegido por una fuerza opositora y oponerme a todo, criticar todo. Eso para mí es una política que han hecho muchísimos concejales y que yo no estoy en condiciones de hacerlo. Será la nueva política. En el último minuto, bueno, escuchando a Gerardo Jazmín, cerrando esta entrevista, la pregunta, yo sé que es prematuro, porque me van a decir que es prematuro el tema del 2015, aunque muchos prometían que después del Mundial entraba en la conversación por justamente el futuro de cada uno. Jazmín recién asume como concejal, pero por ahí quien te dice tiene ganas de pelearla por el sillón que hoy ocupa Pablo Bruera. ¿Qué opina? No, a mí yo considero de que tengo un camino por recorrer en la política, en el rol institucional como concejal. Nosotros estamos dentro de un espacio político que es conducido por Carlos Melsi en la Ciudad de La Plata, que ha manifestado que tiene muchísimas ganas de disputar lo que son las pasos dentro de nuestro espacio político del Frente Renovador, y nosotros estamos convencidos de que Carlos, dentro de nuestro espacio político, es la mejor persona para hacer visible la candidatura y para asumir un desafío grande que es la intendencia de la ciudad, y consideramos de que como él ha tomado esa decisión, nosotros estamos en condiciones de acompañarlo. Pero como bien dice Sergio Martín, no son momentos de hablar de candidaturas. El vecino tiene muchísimos problemas y nosotros nos debemos
a los vecinos para tratar todos los problemas que tienen. Entonces me parece que esa discusión la vamos a dar en el momento oportuno, que va a ser seguramente principios del año que viene, pero este año es para trabajar fuertemente con el vecino. Sobre todo tengo una responsabilidad institucional, me debo a los vecinos de la ciudad de La Plata, y como tal estamos abocados 100% a resolver problemas vecinales. Los de la candidatura van a venir, obviamente. Nosotros somos un espacio político que nuestro objetivo, nuestro anhelo es conducir los destinos de la Municipalidad de La Plata. Pero me parece que este año hay que trabajar por el vecino, porque también convengamos que el vecino de la ciudad está cansado que muchos políticos, ni bien asumen una responsabilidad, ya estén pensando en... Aparte, yo me podía pensar en tu caso, Gerardo, que vos la venís peleando ¿hace cuánto para ser concejal? Totalmente. ¿8 años? ¿6 años? No, hace mucho. Yo te he visto en listas y todo. 15 años, 16 que vengo militando. Pero digamos, de inscribirte en carrera concreta, de figurar en listas. Exactamente. Sí, quedarte en el camino de una interna. Totalmente. Yo creo que hace cuánto, 8 años por lo menos. Sí, más o menos. Y digamos, disfrutar entre comillas, porque tampoco es disfrutar, sino, digamos, poder concretar un objetivo tan ansiado, bueno, ejercerlo, se ha dicho, ¿no? Totalmente. Lo mío es, yo tengo muchísimas... por supuesto, tengo compromisos con el vecino de la ciudad, tengo vocación de ayudar, pero considero de que estar aspirando a lo que es la intendencia es una responsabilidad que uno tiene que estar bien preparado, y también tiene que ver con una decisión. Yo considero que no es momento todavía. Quiero aprender mucho de lo que es este cargo que me ha honrado el vecino de la ciudad, y consideramos dentro de nuestro espacio político que la mejor persona para asumir ese desafío es Carlos Melzi, y por eso nosotros lo vamos a acompañar, sin perjuicio de que hoy por hoy no está en nuestra cabeza hablar de ningún tipo de candidatura, pero por supuesto que es la ambición que anhelamos, porque sin duda, Martín, de que uno desde el Consejo puede ayudar al vecino, pero está un poco acotado. Hoy por hoy la posibilidad que tiene de generar políticas públicas es a través del municipio y por ende del intendente. Bueno, y como dice un ex legislador, que no puedo nombrar porque no le dije que iba a citar su frase, es decir, un legislador, un político tiene que salir a la calle y tomar baños de realidad. Exactamente. Terrible. Gerardo Jamí, muchísimas gracias por tu presencia en este programa. Muchas gracias a vos, Martín, y bueno, muy